Bendito Dios, amado Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre, reconocemos que tú eres digno de recibir toda la gloria, Señor, la honra, el honor. Te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de presentarnos delante de tu presencia, Señor, y levantar manos santas delante de ti. Gracias te damos, Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado y que nos permite entrar a tu misma presencia, Señor, sin temor, en confianza, porque tu palabra dice, Señor, que tu sangre habla mejor que la sangre derramada en la antigüedad, porque tu sangre, Señor, no clama por justicia, sino por misericordia a nuestro favor. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos que es solamente por tu sacrificio, que es solamente, Señor, por tu obra en la cruz del Calvario, que nosotros podemos tener el privilegio el día de hoy de ser llamados tus hijos, de recibir, Señor, tantas y tantas bendiciones, Señor. Y reconocemos que no es por ningún mérito, Señor, que nosotros hayamos hecho. Estamos agradecidos, Señor, y estamos maravillados por la obra, Señor, tan grande que tú hiciste y que tú sigues haciendo, Señor, en nuestras vidas. Porque tu palabra dice, Señor, que la obra que tú empezaste en nosotros, tú la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, Señor. Y nuestra confianza, Señor, no está en nuestras habilidades, no está en nuestro conocimiento. Nuestra confianza está plenamente en ti, en un Dios que ha mostrado su amor y que ha mostrado su fidelidad para con nosotros, aunque nosotros seamos infieles. Porque dice tu palabra que tú no puedes negar tu carácter. Tú eres fiel, Señor, tú eres amor, tú eres bondad, tú eres misericordia. Y te damos gracias, Señor, porque nuestra vida está sustentada en esas verdades, Padre. Bendecimos tu nombre en esta mañana y ponemos este tiempo en tus manos. Háblanos, Señor, enséñanos. No queremos únicamente ser oidores, Señor, sino también hacedores de tu palabra. Capacítanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado aprendiendo acerca de lo que es el reino de Dios. Vimos unos pasajes en los cuales Jesucristo decía que Él había venido con el propósito de traer las buenas nuevas del reino a esta tierra, y vimos cómo por medio de su llegada, por medio de su encarnación, ese reino empezó a establecerse en esta tierra, ¿sí? Él hizo declaraciones que dejaban ver esto cuando dijo, bueno, si yo por el dedo de Dios expulso estos demonios, eso quiere decir que el reino de Dios está entre vosotros, dejándonos ver, sí, algunas otras cosas que hemos escudriñado, que la palabra de Dios dice que el reino de Dios consiste de poder. Y ese poder también vamos a ver cómo ahora influye en nosotros, ¿sí? Es el poder que tiene el reino en nuestras vidas, ese reino viviente. Si nosotros recordamos, mencionamos también que cada uno de nosotros que ya hemos recibido a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, y como vamos a ver un poquito más adelante, esta es una condición para que se establezca el reino de Dios en una persona, ¿sí? El nacer de nuevo, el recibir a Cristo en su corazón. Pero una vez que lo hemos recibido, Dios quiere establecer su reino en nuestras vidas, y eso se refiere a su gobierno, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver
¿Cómo es que esto se ve? ¿Cómo es que se traduce? ¿Cómo es que debemos entenderlo para que nosotros también podamos experimentar el poder de ese reino viviente en nosotros? ¿Sí? Algo que he mencionado con anterioridad es que no se trata únicamente de escudriñar la palabra y de verla como una historia pasada, sino de entender cómo las verdades que están contenidas en la palabra de Dios pueden ser aplicadas a nuestra vida hoy en día, ¿sí? Así es que vamos a ver el día de hoy una nueva parábola. Recuerdan que la palabra de Dios dice acerca de la enseñanza de Cristo por medio de parábolas. En Marcos capítulo 4, verso 33 y 34, dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Algo que es importante que nosotros entendamos y que habla la palabra de Dios es que no a todos es dado el recibir la palabra de Dios. Recordemos también que hemos mencionado que la palabra de Dios se discierne espiritualmente, es por medio de revelación. Entonces, Cristo les hablaba por medio de parábolas para que utilizando elementos que resultaban conocidos a la gente, pudieran de alguna manera entender o visualizar un poco acerca de lo que les quería enseñar. Lo que nosotros encontramos en las parábolas es la sabiduría misma de Dios, que es profunda en la comprensión de la naturaleza humana, pero que además es muy convincente. Una de las parábolas, vamos a decir, más importantes o fundamentales para que podamos nosotros entender el reino de Dios es la parábola del sembrador. Esta la había dejado, ya vimos dos parábolas respecto al reino de Dios. Y les voy a pedir que me acompañen a Mateo capítulo 13 para que leamos esta parábola y de aquí podamos extraer lecciones tan importantes. Mateo 13, a partir del verso 1, dice, aquel mismo día, saliendo Jesús de la casa, se sentó a la orilla del mar y se le juntaron grandes multitudes, por lo cual subiendo a una barca se sentó y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino y llegaron las aves y se las comieron. Otras cayeron en los pedregales donde no tenían mucha tierra y brotaron pronto por no tener tierra profunda. Pero salido el sol, se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre espinos y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una ciertamente a 100 por uno, otra a 60 y otra a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. Luego dice la palabra de Dios que los discípulos se acercaron y le preguntaron por qué hablaba en parábolas. Verso 11, Jesús respondiendo dijo, porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino. ¿Sí? Si pueden ahí subrayenlo, pongo en una nota o si están tomando notas, puedan resaltar esta parte. Porque, vuelvo a repetir, a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. Porque al que tiene, dice, le será dado y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y dice, por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ok.
Vemos aquí entonces la razón por la cual Cristo habla a ellos en parábolas. Sin embargo, lo que vemos más adelante que ocurre también es que ellos mismos se acercan y le piden a Cristo que les explique a qué se refiere esta parábola. Y entonces Cristo, a partir del verso 18, les empieza a explicar y les dice: oíd pues vosotros la parábola del que sembró. Y aquí es muy, muy importante que pongamos atención. De todo el que oye la palabra del reino, y aquí es muy importante que subrayen esto nuevamente, es la palabra del reino, y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces nos está hablando acerca de aquellas semillas, dice la palabra, que cayeron junto al camino. ¿Qué quiere decir que cayeron junto al camino? Pues que realmente no había una tierra fértil en la cual hubieran caído para poder dar fruto. A lo que se refiere o lo que está explicando en el verso 19 es que caer junto al camino quiere decir que ni siquiera hay una comprensión de la palabra. Y no sé, pero yo creo que muchas veces nos ha ocurrido, ya sea que leyendo la Biblia decimos: es que esto no lo entiendo. Y lo que no entendemos, simple y sencillamente no puede llevar fruto en nuestra vida, ¿sí? Pero hay un detalle aquí que es muy significativo, porque no solamente es que no la entendemos, sino que además dice la palabra de Dios que viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Y esto es interesante porque si no se está entendiendo, ¿cuál sería la razón por la cual el maligno viene y se lleva la semilla? Y ahorita vamos a entrar a ese detalle, ¿sí? Verso 20 dice: el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, y llegada una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Esto es muy interesante. El día de ayer en la congregación les hablaba acerca de lo que es la prueba y cómo muchas veces, cuando como cristianos no sabemos que la prueba es algo inminente en nuestra vida, recibimos la palabra con gozo, pero cuando viene la prueba a nuestra vida, y escudriñábamos ayer que la prueba es algo que Dios permite en nuestra vida con el propósito de desarrollar carácter, si yo no lo entiendo en medio de la prueba, esa palabra va a ser arrebatada y yo me voy a alejar, ¿sí? Quizá hemos sabido de muchas personas que mientras todas las cosas están andando bien, en su opinión, ¿sí? Pues pueden estar firmes aparentemente en la palabra de Dios. Sin embargo, cuando viene el momento de la prueba, eso hace que se desanimen y que digan: ya no quiero esto, no, esto no es para mí. Y esto es una falta de comprensión acerca de la vida cristiana. Muchas veces queriendo ganar adeptos para el reino de Dios, predicamos un evangelio incompleto o un evangelio pervertido en el cual a veces la promesa es: si tú vienes a Dios, si tú vienes a Cristo, todos tus problemas van a ser resueltos, ¿no? Y de hecho, la mayoría de los seres humanos, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos en medio de problemas, en medio de circunstancias difíciles, en enfermedad, en medio de un divorcio, en problemas familiares, en problemas económicos, en un despido, en fin. Y lo que estamos buscando normalmente es la resolución de ese problema inmediato.
Y a veces somos sensibles a que alguien nos venga a predicar la palabra de Dios, porque la promesa es, si tú te acercas a Dios, Él va a restaurar tu matrimonio. Y algo de lo que yo les mencionaba el día de ayer es que necesitamos realmente evaluar cuáles son las motivaciones por las que estamos con Dios. Porque la motivación puede ser conocer a Dios y buscar su rostro, o puede ser que Él resuelva mis problemas, que Él me dé económicamente, que me sane, etcétera. Y entonces lo que estoy buscando es la mano de Dios. Si yo lo único que estoy buscando es la mano de Dios, lo más probable es que en medio de la prueba yo me voy a desanimar y me voy a alejar. Así es que la motivación en nuestro corazón es muy importante, porque cuando la motivación es tener intimidad con Dios, no importan las circunstancias, yo lo que voy a buscar es mantenerme firme en esa relación que tengo con Dios. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinas es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? El afán del mundo, es decir, el trajín de la vida cotidiana, el enfoque actual de que para lo que estamos en esta vida es para trabajar, para trabajar, para trabajar, y creemos que eso es como el propósito de nuestra vida. Hemos dejado de lado lo realmente importante, hemos cambiado nuestras prioridades y decimos que hoy lo más importante es el trabajo, la realización personal. Las relaciones ya no tienen relevancia, ni la familia, ni los amigos, pues mucho menos Dios, ¿no? Dice, pero el que fue sembrado en tierra buena es este es el que oye y entiende la palabra, el que también da fruto y produce, cual a 100 por uno, cual a 60 y cual a 30 por uno, ¿sí? Es muy interesante porque yo me recuerdo cuando mi papá ha enseñado respecto a esto, y él lo plantea en una estadística, la verdad es que es terrorífico, porque dice, de 10 personas, vamos a ponerlo, de 100 personas que están escuchando la palabra de Dios, solamente una cuarta parte, es decir, 25 personas, van a recibir, entender la palabra y dar fruto. 75 personas va a ser semilla perdida. Y esto es una realidad bien triste. Pero es importante que nosotros entendamos cuáles son estos 4 escenarios que se están planteando y que podamos hacer una evaluación personal. ¿Cuál es mi caso? ¿Estoy realmente entendiendo la palabra? Y aprovecho a hacerles una invitación. Este foro es para todos. Si quedan dudas, si alguien quiere hacer algún comentario, la invitación es que puedan abrir su micrófono y plantear sus dudas o hacer sus comentarios. No es participación exclusiva de algunos, ¿sí? Lo importante es que podamos aprender y entender qué es lo que nos está hablando la palabra de Dios, porque vuelvo a repetir, solamente en la medida que entendemos la palabra, vamos a ser eficaces en llevar fruto. ¿De acuerdo? Para poder entender el reino de Dios, debemos aprender los secretos acerca de cómo trabaja. Como acabamos de leer hace un momento, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué había hablado a la multitud en parábolas, él le respondió, porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Con esto nos damos cuenta nuevamente que el entender la palabra de Dios es
un privilegio que recibimos al ser hijos de Dios porque tenemos el Espíritu Santo y porque la palabra ha de ser comprendida de forma espiritual. Como vemos aquí, la semilla representa la palabra, como muchas veces hemos escuchado, pero quizá no habíamos puesto énfasis en el entender que se trata de la palabra del reino de Dios. Y esta es una distinción muy importante en este mensaje de Cristo, porque nos está hablando acerca de la vida en el reino. Uno de los mandamientos de Cristo a sus discípulos es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y la pregunta entonces es: ¿cómo buscamos el reino de Dios? ¿Qué es lo que eso significa? Es importante entonces que nosotros aprendamos, entendamos cuáles son los secretos del reino de Dios. Durante mucho tiempo se ha enseñado acerca del reino de Dios a futuro, de cuando Cristo va a regresar a esta tierra a gobernar. Y ciertamente eso va a ocurrir. Ese es el reino de Dios en plenitud actuando en esta tierra. Sin embargo, muchas veces el enfocar nuestra mirada únicamente hacia lo porvenir, es decir, pensar en que recibí a Cristo para ir al cielo, pero en el inter mi vida no soy consciente de que tengo que buscar el reino, lo que esto implica, voy a estar viviendo una vida, ¿sí? Muy probablemente llena de carencias, pues no me refiero a algo económico, sino en términos de conocer realmente cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Tristemente, los secretos del reino de Dios han sido pasados por alto, han sido distorsionados, incluso rechazados por los cristianos de hoy en día. Y existe una razón muy clara para esta condición alarmante. Satanás está haciendo todo lo posible para esconder el mensaje del reino, del corazón y la mente de los creyentes. Si no puede esconder el mensaje, él tratará de distorsionarlo o de atacar a aquellos que lo reciben. A pesar de todo, la enseñanza del reino no solo era el tema principal de Jesús hacia sus discípulos, sino que era también el mensaje principal de los apóstoles, tanto para los judíos como para los gentiles. Vamos a ver qué dice Hechos 8:12. Dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que proclamaba las buenas nuevas acerca del reino de Dios y del nombre de Jesús el Mesías, fueron bautizados tanto hombres como mujeres. En esta porción vemos a Felipe predicando las cosas, dice, referentes al reino de Dios. Asimismo, vemos que el mensaje de Pablo estaba relacionado con esta misma enseñanza. Vamos a ver Hechos 19:8. Dice así la palabra:
Entrando entonces en la sinagoga, habló durante 3 meses con todo denuedo, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esto es cuando Pablo viene a Éfeso a presentar el evangelio. Y si vamos un poco más adelante, en Hechos capítulo 20, verso 25, dice, y ahora, he aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Si nos damos cuenta, el reino de Dios fue un tema central en la predicación de Cristo, así como de los apóstoles. Para cerrar esta parte, vamos a Hechos capítulo 28, verso 23, que dice, y les fijó un día y vinieron muchos a donde él posaba, y desde muy temprano hasta la tarde, testificando fielmente, les explicaba el reino de Dios y los persuadía acerca de Jesús, apoyándose tanto en la ley de Moisés, y esto es clave, apoyándose tanto en la ley de Moisés como en los profetas. Algo que es muy importante que nosotros entendamos es que cuando los primeros apóstoles empiezan a predicar el evangelio, lo único que estaba escrito hasta ese momento era el Antiguo Testamento. La base, el fundamento de su mensaje era la Tanaj. Recuerden que ya explicamos todo esto, que es la Torá o la ley de Moisés, los Neviim o los profetas y los Ketubim o escritos. Tristemente en la actualidad, muchas veces se nos ha enseñado que el Antiguo Testamento es para los judíos y que el Nuevo Testamento es para nosotros los cristianos. Sin embargo, en este versículo vemos que lo que Pablo, y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Pablo, apóstol de Cristo a los gentiles, como dice la palabra, estaba predicando acerca del reino de Dios, dice la palabra, y los persuadía acerca de Jesús, apoyándose tanto en la ley de Moisés como en los profetas. Claro, aquí no existía el Nuevo Testamento. Este fue escrito sobre la marcha, mientras ellos iban predicando el evangelio. Así es que debemos ser muy, muy cuidadosos cuando pensamos en desechar las enseñanzas del Antiguo Testamento. Porque ni Cristo lo hizo, como vamos a ver en un momento. Así es que decíamos en la parábola del sembrador que la semilla que cayó junto al camino, porque ni siquiera fue o llegó a ser una siembra, ¿no? La semilla que cayó junto al camino, dice la palabra de Dios, que vinieron los pájaros y se la comieron, se la llevaron. Así es que la pregunta que les hacía hace un momento es, ¿por qué? Si la palabra de Dios dice que esa semilla es la que no se entiende, si de por sí no se está entendiendo, ¿por qué todavía viene Satanás y se la lleva? Ahora, algo que es aquí súper importante de entender es que esa semilla es una semilla que produce fruto, sí o sí. ¿De qué depende que produzca fruto? Del terreno en el que está cayendo. La palabra de Dios dice que ese terreno es el corazón. Así es que, ¿por qué Satanás teme tanto la enseñanza del reino?
porque Él sabe muy bien que cualquier creyente que entiende el mensaje del reino y comienza a usarlo, es decir, que comienza a vivir conforme a la enseñanza del reino, hará un gran daño a su reino. Recuerden que hemos comentado que se trata la palabra de Dios acerca de un conflicto entre dos reinos. Que nosotros estamos en el reino de este mundo que es gobernado por Satanás, pero no quiere decir que estamos bajo la jurisdicción de su reino, porque nosotros, dice la palabra, que no somos ciudadanos de esta tierra, sino de los cielos, del reino de los cielos. Por lo tanto, cuando se proclama la palabra del reino, Satanás causa confusión en la mente y luego arrebata la semilla y la lleva lejos. ¿Por qué Satanás se preocupa de llevarse la semilla del corazón de alguien que no la entendió? Porque Satanás sabe que no hay nada malo en esa semilla. El problema es la tierra. Pero si la dureza del corazón de esa persona se rompe y la semilla se arraiga, entonces va a llevar fruto. Esto es algo súper importante que entendamos. Toda palabra de Dios es eficaz para instruir, para redarguir, para perfeccionarnos en justicia. Toda palabra, dice, es inspirada por Dios. Toda escritura. El problema es que a veces o no la entendemos o a veces estamos tan afanados en el día a día que no es lo prioritario para nosotros, o a veces estamos en medio de la prueba y no entendemos que eso es parte de nuestro crecimiento, de nuestra madurez espiritual. La prueba es necesaria porque en la prueba se forja el carácter de Cristo. Por lo tanto, la palabra del reino, adecuadamente entendida y vivida, porque vuelvo a repetir, no estamos aquí para convertirnos en eruditos de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él no solamente quiere oidores, sino hacedores de su palabra. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios adecuadamente comprendida y vivida produce fruto en la vida del creyente. Esto es una realidad. Hemos puesto con anterioridad el ejemplo de lo que ocurre cuando nosotros sembramos una semilla. Si esa semilla, es regada, si esa semilla recibe la luz del sol, va a empezar a crecer, va a florecer y va a dar fruto. Y es solamente cuestión de tiempo. Y para análisis personal, si yo me doy cuenta que mi vida no está llevando fruto, es importante hacer un alto y preguntarme, ¿qué está pasando? ¿Estoy comprendiendo la palabra de Dios? Es la primera pregunta. ¿Le estoy dedicando tiempo a la palabra de Dios? ¿A escudriñarla? ¿A injertarla en mi vida?
Porque si lo estamos haciendo, seguramente esa palabra va a traer fruto, ¿sí? Es el fruto que la palabra de Dios trae a nuestra vida, lo que glorifica a Dios y lo que daña el reino de Satanás. Para que nosotros podamos entender la autoridad del reino, también tenemos que aprender cómo deshabilitamos la influencia de Satanás en la vida de una persona o de una situación. Esto lo mencionó Jesús cuando dijo que si alguien iba a entrar a una casa, necesitaba primero atar al hombre fuerte. Tenemos que entender cómo actúa Satanás. Ya habíamos hablado respecto a esto con anterioridad. Para desactivar o deshabilitar la influencia de Satanás en una persona, en una situación determinada, y que Dios pueda cumplir su voluntad en esa persona. La razón por la cual Cristo entonces les hablaba con parábolas a la gente que no había recibido, ¿sí? Sin embargo, les dice a sus discípulos, a vosotros os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Vuelvo a repetir, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos el Espíritu Santo, podemos conocer esos misterios. Leslie, Sí. estoy como así haciendo como una reflexión y, y de repente todo esto me parece como bien importante, ¿no? Pero a la vez se me hace bien complicado, porque pues nosotros, por ejemplo, podemos ver que o sea, que en diferentes personas, a ver si puedo poner como en orden mis ideas. Ujú. Este, de repente una persona cree que una interpretación o es así, ¿no? Y entonces como que la vive y pues, la demuestra y la enseña de esa manera. Y esa misma enseñanza en otra persona, la está dando, o la dice, la entiende, la vive de diferente manera, ¿no? Y de repente, o sea, en las 2 personas parece ser que están dando como un fruto. Pero, o sea, ¿cuál sería como, pues, no sé, como la postura de la persona? O sea, sé que como que en humildad, deberíamos como postrarnos y pedir al Espíritu Santo que nos revele cuál es la postura de que tenemos, o no sé si es la postura, sino como la idea que Dios quiere decir, porque a mí me conflictúa muchísimo eso, ¿no? O sea, de repente, mis oraciones son así: "Dios mío, ¿cuál es tu verdad? O sea, ¿qué es en realidad lo que tú quieres que yo sepa de esto?", ¿no? De que es un punto a veces como controversial, pero a veces se tarda como mucho tiempo en que pueda darte esa paz, ¿no? Ese como discernimiento. Entonces, como, o sea, como que, ¿qué me podrías decir como de esa situación, de cuando hay 2 personas o 2 como interpretaciones de algo mismo? Y que se están que se cree que es como en la persona está diciendo o pensando ambas que están correctas. Claro. Eh, la sugerencia que yo te haría es ir a la palabra de Dios. Eh, Nosotros muchas veces establecemos posturas porque las escuchamos de alguien más, pero al revisarlas o contrastarlas contra la palabra,
nos encontramos con cosas muy distintas. Entonces, yo hoy, por ejemplo, tengo la certeza de que la palabra de Dios se explica a sí misma en el tema que me digas. Y a veces lo que nos falta es simplemente como meternos más a fondo a escudriñarla para poder tener una mayor comprensión respecto a ella, ¿sí? Se nos instruye muchas veces respecto a que todo lo que escuchemos lo debemos filtrar con la palabra de Dios, tenemos que corroborar. Y a veces pareciera que si alguien, por ejemplo, da una enseñanza y utiliza algunos textos bíblicos, pues como ya tuvo base bíblica, entonces su enseñanza es correcta. Sin embargo, vuelvo a repetir, cuando nosotros, o sea, no únicamente nos quedamos como con esos 2, 3 versículos que nos mencionaron, sino que vamos a la palabra para encontrar realmente a qué se refiere, vamos a tener una comprensión mucho más amplia del tema, porque efectivamente hay ciertas, vamos a decirlo, porciones o ciertos versículos que utilizados de manera fuera de contexto, vamos a decirlo, de manera individual, sacados de todo en donde se está escribiendo, donde se está injertando esa palabra, vamos a tener una interpretación bien diferente a si nosotros no solamente leemos el verso, sino que leemos todo el contexto en el que está escrito. Eso ya de entrada nos va a ampliar la visión, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo, y que es un ejemplo creo que muy, muy escuchado. Todos hemos escuchado Juan capítulo 10, verso 10, que dice, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿cierto? Sí, Y normalmente este pasaje, cuando es usado, nos dicen que se refiere a Satanás, ¿verdad? Sin sí. embargo, si yo me voy solamente a unos 3, 4 versículos antes, les voy a leer desde el verso 7, dice, volvió pues a decirles Jesús, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿De quién está hablando? ¿De falsos profetas? ¿Sí? Dice entonces, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ahora viene este verso, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es solamente un ejemplo. Ahora, ¿podríamos decir que hay una obra de Satanás detrás de esto? Sí, sí es probable, pero mi punto es, si alguien viene y nos explica con este verso que se refiere a falsos maestros, a falsos profetas, tratando de engañar a las ovejas, aplicaría, por supuesto, porque ese es el contexto en el que está escrito. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Sí, Entonces, eso ocurre con muchísimas cosas. Por ejemplo, digo, uno de los que tengo ahorita muy claro en la mente es cuántas veces se ha predicado el que nos dicen es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso se ha utilizado tristemente para decir, yo no tengo que guardar los mandamientos, yo no tengo que hacer absolutamente nada porque como estoy bajo la gracia y Cristo ya murió por mí, entonces yo no soy esclavo de la ley. Así lo manejamos y así se ha interpretado. Y es un tema al que yo me he metido a estudiar gigante y lo vamos a estudiar un poco en este contexto del reino de los cielos, ¿sí? Pero algo que vamos a entender es, Dios es el mismo, Él no cambió. Y las leyes que Él nos proporciona aplicaban para la gente de la antigüedad tanto como aplican para nosotros hoy en día. Sin embargo, ¿sí? Esa es una mala enseñanza de un verso que se sacó de su contexto. Entonces, la invitación en ese sentido, te digo, es a escudriñar la palabra, porque ahí es donde vamos a encontrar las respuestas,
Ujú. Sí, No les sé si gracias. Sí, y como permanecer también, yo creo, en esa humildad, ¿no? De de saber o pensar que estamos en un proceso claro, en el que muchas veces, las cosas que entendemos en un momento, tal vez Dios nos va a ir revelando poco a poco, algo más, ¿no? O algo añadido, o va a ir modificando, ¿no? Porque, bueno, yo recuerdo que cuando comencé, pues, no entendía las cosas como las entiendo ahora en determinada área, ¿no? Pero así, a lo mejor en alguna otra área todavía me falta como comprenderlo mucho más, o no sé, algo así como un consejo en, o sea, a permanecer humildes, ¿no? De que realmente sea la palabra de Dios real y verdadera sobre nosotros, influyéndonos, porque, pues, es una responsabilidad también bien fuerte para la gente que les compartimos, ¿no? Y que a veces totalmente. sí, pues, podemos lastimar o dañar, no sé. Sí, totalmente, concuerdo contigo. O sea, ser humildes, somos seres humanos, todos, sin distinción, estamos sujetos a errores. Ciertamente hay enseñanzas o teologías bíblicas que pueden tener dos o tres perspectivas diferentes, digamos, ya digamos, formalmente aceptadas, ¿no? Y que nosotros de pronto podemos ser partidarios más de una o de otra. Por ejemplo, y tocando este mismo tema que señalas, hablando acerca del rapto, ¿no? Quienes dicen, bueno, el rapto va a ser antes de la tribulación, quienes señalan no va a ser en medio entre la tribulación y la gran tribulación, y quienes dicen no va a ser al final. Entonces, existen esas tres posturas aceptadas y en ese sentido, bueno, es importante conocerlas, ¿sí? Entender qué es lo que dice la palabra respecto a cada una de ellas, pero efectivamente, o sea, creo que algo también que hemos mencionado es pretender como seres humanos, tener un conocimiento a plenitud de Dios. Bueno, pues Él dejaría de ser Dios si nosotros pudiéramos realmente conocer absolutamente todo, ¿no? Pero siendo humildes, efectivamente estamos abriendo la puerta para poder quizá entender que en un momento dado algo que creíamos pues estaba equivocado, ¿no? Que no era realmente correcto a la luz de la misma palabra de Dios. Gracias, Leslie. No, gracias a ti por la aportación, Gris. A mí me gustaría nada más agregar, ¿no? Que tengo la experiencia que, pues después de 26 años de estar estudiando la palabra, Dios me llamó con tanta claridad a volver a empezar a leerla como si nunca la hubiera leído yo, no lo podía creer. Me tardé en obedecerlo porque decía yo, no, ¿cómo? Pero si yo soy alguien que estudia y lee la palabra, pero Dios quería limpiar mi mente y mi corazón de cosas que yo no había entendido bien. Entonces, ahora que tengo poquito más de un año de estar eh, eh, entendiendo la palabra, de verdad como si nunca la hubiera leído, pues mi mente está como aprendiendo, tengo más hambre porque cada día y cada momento me trae más luz y pues Dios me puso también en este grupo y me ha dado la forma de... Ah, ya no te escucho, Margarita. No fue el rapto, ¿eh? Aló. Gracias. Creo que se desconectó. Ah, ya está ahí de nuevo. Margarita, te perdimos. Ah, me perdiste. En todo momento me perdieron, ¿oyeron algo? Sí escuchamos el principio y dijiste que llevas aproximadamente un año nuevamente escudriñando la palabra. Ah, pues a mí me costó trabajo creer que de veras era desde el principio, ¿no? Que yo debía empezar como si nunca hubiera leído la palabra.
Ujú. Y lo empecé a hacer, lo empecé a obedecer y pues Dios me ha dado a ver las cosas que yo no entendí, las que estaba equivocada, las que me enseñaron mal y las que yo debía corregir en mi vida, y ahí voy en un proceso pues que apenas reinicio, ¿no? O sea, tengo 1 año y eso pues es poco. Así es. Fíjense que comentando esto mismo, la invitación es a que todos de verdad escudriñemos la palabra de Dios de manera personal. O sea, es muy bueno el estar de pronto, pues en este tipo de enseñanzas, ¿no? Que tengamos ciertos cursos muy concretos, por supuesto, lo que nos enseñan también en la congregación. Hoy en día, y más dada la situación actual de que estamos prácticamente en casa, pues lo que se nos llega a facilitar mucho es escuchar conferencias en YouTube, ¿no? De pronto seguir a algún, no sé, ministro, algún pastor, algún predicador, y escuchar las enseñanzas. Y digo, yo no voy a hablar ni bien ni mal de ninguno, pero eso, pues generalmente es mucho más fácil, o sea, someternos a la enseñanza que alguien nos dé en un video, es más fácil que tomar nuestra Biblia y nosotros escudriñar. Y escudriñar no quiere decir únicamente leer, sino que hagamos una labor más profunda de investigación, pero de verdad los invito a hacerlo, porque efectivamente muchas veces podemos llegar a creer, pues es que yo ya leí la palabra, la Biblia completa una sola vez. Y la pregunta es, ¿y ahora qué sigue? Pues vuelve a empezar. Y cuando acabe la segunda vez, vuelve a empezar. O sea, lo que tenemos que entender es que la palabra de Dios para nosotros es nuestro alimento. Y el alimento puro, ¿sí? La leche pura es que nosotros la leamos de manera directa, sin comentarios adicionales de nadie. O sea, vuelvo a repetir, qué bueno que podamos tener acceso a ciertas clases y lo que sea, pero yo también muchas veces, quienes me han escuchado, les he dicho, no crean todo lo que yo les digo. Soy ser humano, me puedo equivocar, pero todo lo que yo les digo, si ustedes toman notas, vayan y contrástenlo con la palabra. Y si algo que yo dije no es correcto, también les agradeceré que vengan y me lo digan. ¿Sabes qué, Leslie? Creo que pues esto que nos mencionaste no necesariamente es de esta manera porque la Biblia dice esto otro. ¿Sí? Pero sí, la invitación es siempre tengamos hambre por escudriñar la palabra. Yo me quedó muy presente hace algunos años una chica que se congregaba aquí con nosotros, dijo, pues yo me voy de la iglesia porque yo ya sé todo lo que tenía que saber. Y yo dije, wow. La verdad es que yo pues prácticamente tengo toda la vida de conocer de Cristo, o sea, de escudriñar la palabra. No voy a decir de realmente vivirla porque les he participado, cómo ha sido mi vida, ¿sí? Sin embargo, me pasa como esto que Margarita comenta. Yo hoy abro la Biblia y descubro cosas y digo, wow, esto nunca lo había visto. Es impresionante la forma en la que Dios nos va revelando su palabra. Pero necesitamos efectivamente esto que decía Grisel, tener esa actitud enseñable, no pensar que ya lo sabemos todo, porque verdaderamente nos vamos a encontrar con pues ciertas cuestiones que realmente van a confrontar lo que hemos creído en la propia Biblia. Y si no estamos dispuestos, son quizá palabras que simplemente nos vamos a saltar y que vamos a decir, ay, esto no lo veo yo de esa manera y entonces me lo salto, ¿no? O hay cosas que nos pueden parecer contradictorias, pero cuando hacemos un estudio más a fondo entendemos que no hay contradicción, ¿sí? Así es que en ese sentido sí la invitación es que podamos tener ese hábito de todos los días escudriñar la palabra de Dios, ¿sí? Leslie,
una pregunta. Claro, adelante. Escudriñar la palabra para ti es, por ejemplo, decías tú, leerla sin tomar en cuenta opiniones ni nada, sino leerla y luego escudriñar es compararla con otra versión o cómo es eso. ¿Cómo haces tú eso para escudriñar? ¿Tienes un diccionario o cómo? O sea, Es, leer varias versiones o cómo. es un poco de todo. Te platico. Eh, escudriñar, esa palabra escudriñar, significa el investigar, ¿sí? El no únicamente leer, que muchas veces nos quedamos como a ese nivel, ¿no? De yo voy a leer y leer y leer aunque no entienda nada. Y como acabamos de ver con la parábola del sembrador, el no entender la palabra deja ahí la semilla para que Satanás venga y la robe. Entonces, no se trata tanto de acaparar una gran cantidad como de realmente la porción que leamos podamos tener una mejor comprensión de ella, ¿sí? Entonces, dentro de lo que implica la meditación de la palabra de Dios, porque eso es a lo que somos invitados, ¿no? En Josué 1:8 y en el Salmo 1, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Por eso vemos también qué importante es el saber qué es lo que está escrito para hacer conforme a ello, para que, vuelvo a repetir, hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación, decíamos, incluye el recibir la palabra de Dios. Recibir es primero recibir al verbo de Dios, que es Cristo Jesús. Esa es la base para poder tener un entendimiento de la palabra, ¿sí? Se recibe en el espíritu y de hecho vamos a ver que justamente la meditación involucra 3 áreas, espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu recibimos la revelación de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, que también esto ya lo habíamos escudriñado en la lección anterior, donde dice que el Espíritu Santo es quien nos revela lo profundo de Dios y que además dice que tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Número 2, se trabaja con el alma. ¿Cómo se trabaja con el alma? Recordemos que en el alma tenemos mente, voluntad y emociones, ¿sí? En la mente es muy importante entender. Ahora, para entender, ¿sí? Hay muchas herramientas. Por ejemplo, lo que podemos hacer es hacernos, por ejemplo, de Biblias que ya traen concordancias, donde, por eso les decía, la Biblia se explica por sí solo, por sí sola. Hoy no es como tan adecuado el tomar un diccionario X, porque quizá el significado que nos dé la palabra en un significado convencional pueda diferir del significado original de la Biblia, porque recordemos que la Biblia está escrita originalmente en hebreo, arameo y griego. Por lo tanto, y hablando de mi experiencia personal, algo que me ha ayudado mucho es el utilizar un diccionario que está justamente basado en la raíz de las palabras, hebreo, griego y arameo. Sí, hay un diccionario que es muy conocido, que es el diccionario Strong, donde viene cuál es la palabra original que se utilizó en un momento dado en la Biblia para distintas palabras, ¿no? Eso nos da, por ejemplo, una idea más clara acerca de palabras que quizá no entendemos. ¿Qué es concupiscencia? ¿No? De pronto decimos, híjole, ¿eso qué significa? Bueno, pues nos vamos al original de la palabra y en este diccionario normalmente trae una definición que nos va a ampliar lo que significa, ¿sí? Esa palabra que no entendemos. Además, están las Biblias con referencias. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente vamos a encontrar versículos, por ejemplo, del Nuevo Testamento que traen alguna referencia al Antiguo Testamento, y esto se puede referir muy probablemente al cumplimiento de una profecía
o vemos la enseñanza respecto a algo en el Antiguo Testamento a mayor amplitud de lo que viene en el Nuevo Testamento. Entonces, hacer este tipo de estudios también nos ayuda a integrar la palabra, a entender que no hay una división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento como lo hacemos hoy nosotros, sino que es una continuidad, ¿sí? Eso también ayuda a las referencias, comentarios bíblicos, siempre con sus reservas, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente los comentarios también son hechos por hombres, por seres humanos. Entonces, hay comentarios que son muy buenos y que nos van a aportar información adicional, pero hay otros que quizá van a venir un poquito sesgados y también ahí lo que tenemos que hacer es contrastar contra la misma Biblia. Ajá. Entonces, estas son formas en las que podemos ir ampliando nosotros el entendimiento de la palabra. El hacer investigación, hacer preguntas, por ejemplo, o sea, ¿en qué contexto se escribió esto? ¿En qué contexto histórico? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en aquel momento? El entender los contextos en los que es escrita la palabra de Dios nos ayuda también a entender la intención, a quién estaba escrito el mensaje, por ejemplo, cuando entendemos los contextos de las distintas cartas de Pablo, ¿sí? Nos damos cuenta que cada una de las iglesias a las que les escribió las cartas, pues estaban enfrentando situaciones muy diversas. Entonces, todo esto es parte de escudriñar la palabra de Dios. Todo esto tiene que ver con el alma. El poder también personalizarlo. ¿Qué quiere decir? Que hay pasajes que, bueno, en la palabra de Dios vienen en tercera persona, pero que después yo los puedo aplicar a mi vida. Los puedo llevar en oración también. ¿Qué es mejor? ¿Orar lo que a mí se me ocurre o el tomar la palabra de Dios como base para orar a Dios? Es mucho más poderoso cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, porque lo que le estamos diciendo a Dios es, Señor, yo estoy aferrándome a tus promesas, ¿sí? Ahí personalizamos la palabra. Y por último, ya hablando del cuerpo, es la obediencia, como les mencionaba en Josué 1:8. No solamente se trata de conocer la Biblia, sino de vivirla. Eso es lo que va a traer éxito a nuestra vida, y éxito no solamente entendido ahora como una situación de alcanzar un buen nivel económico, no, sino entendido en tener buenas relaciones en nuestra familia, entendido en encontrar cuál es mi propósito de vida, para qué fue que Dios me creó y cómo es que yo voy a cumplir ese propósito, cómo vivo y disfruto, ¿sí? La vida plena que Dios diseñó para mí día a día, ¿sí? Todo eso es lo que nos puede dar la palabra de Dios. Lo vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes clases. Pero no sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias, Leslie. ¿Ese diccionario así se llama Strong? Así se llama. Es el Ah, diccionario ok. Strong. Sí, muchas gracias, Leslie. Nueva Concordancia Strong se llama. Estoy viendo aquí el nombre. ¿Sí? Gracias, Con Leslie. muchísimo gusto. Y hay diccionarios bíblicos también muy buenos, muy, muy buenos. Entonces, hay herramientas muchísimas, pero siempre, recordamos, siempre, siempre la base va a ser la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta. Bueno, Leslie, una pregunta. sí. En cuerpo es obediencia y vivirla. En alma se trabaja en mente y en espíritu. Es la revelación. Ah, ok, gracias. Con mucho gusto, Clara. Ok. ¿Alguien más? Ok, vamos a orar.
Señor, gracias te damos en esta mañana por permitirnos escudriñar tu palabra, Señor, y aprender un poco más acerca de ti. Enséñanos, Señor, esos misterios, Señor, acerca del reino que tú deseas, no únicamente que conozcamos, Señor, sino que podamos experimentar en nuestra vida, Señor. Queremos aprender a vivir, Señor, la vida de la manera en que tú la diseñaste, en la que tú la planeaste, Señor, para nosotros. No andar en nuestros propios caminos, Señor, en necedad. La palabra dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que te temamos y nos apartemos del mal. Señor, el deseo en nuestro corazón es poder conocerte cada día más y poder vivir una vida, Señor, que sea agradable a ti, porque en ello nosotros vamos a encontrar también la plenitud de nuestra vida, Señor. Te doy gracias por tanto amor, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por lo que tú nos vas mostrando cada día. Te rogamos que seas tú guiándonos a cada uno de nosotros, Señor. Hay tanto engaño en el mundo en la actualidad, Señor, no solamente afuera, sino incluso a veces en la iglesia, Señor. Pero nosotros confiamos en ti, Espíritu Santo, que estás en cada uno de nosotros. Y te pedimos que seas tú revelándonos la palabra, Señor, que seas tú guiándonos a conocerte, a conocer tu verdad, para que podamos vivir por ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leslie, Sí. me gustaría sugerirte, si se puede o si tú lo consideras conveniente, si pusieras en la página la conferencia de este lunes de el sacrificio de Isaac. ¿La de Yo ayer? creo que nos ayuda. Ajá, no, la de